Indagatorias primarias nos arrojan que fue un homicidio de la madre en perjuicio de uno de sus hijos de meses de edad y dos menores más que se encuentran lesionados. Y posteriormente trató de suicidarse la señora. Jesús y Andrómeda eran un matrimonio con 3 hijos que peleaba demasiado. Una tarde, luego de una de esas peleas, Jesús se va de su casa y regresa unas horas después. Cuando regresa, se encuentra una macabra escena. Sus hijos están en la cama cubiertos de sangre y poco después se da cuenta que su esposa también está herida. Ella estaba dentro de uno de los roperos de la casa. Poco a poco, con la investigación, la policía tiene algo claro. La madre que sobrevivió había sido la que había planeado todo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en México que conmocionó a todo Monterrey. Acompáñenme a ver todos los detalles. Andrómeda Elisa Cordero Flores nació en Monterrey, México, en el año 1980. Fue la segunda de 4 hermanos. Sus padres, ambos profesores, se separaron cuando ella era una niña y su padre inició una nueva vida con otra familia, olvidándose por completo de sus hijos, por lo que la madre de Andrómeda tuvo que hacerse cargo sola de todos. Por este motivo les insistía en que debían prepararse y tomar buenas decisiones en la vida. A la chica le interesó la medicina, así que se inscribió en la preparatoria técnica médica. Cuando terminó sus estudios en ese lugar, se inscribió en la universidad en la carrera de medicina, pero terminó abandonándola en el 3er semestre, ya que al final no le gustó. Estudió la carrera de técnica embalsamador, profesión de la cual laboró entre 1999 y 2003, e intentó entrar en la Facultad de Nutrición, pero al final terminó en el Instituto Culinario Monterrey, donde obtuvo una licenciatura en gastronomía. Durante ese tiempo, en una discoteca, conoció a un hombre llamado Jesús Campos Mujía, un abogado divorciado y sin hijos que celebraba su cumpleaños. Ella en ese momento tenía 27 años y Jesús 37. Poco tiempo después de conocerse, iniciaron una relación y duraron 7 meses de novios. Luego de esto se fueron a vivir juntos a la colonia Rincón de las Cumbres en Monterrey. Andrómeda se volvió ama de casa y nunca ejerció su carrera gastronómica. Poco después nació su hijo Jesús Said, el cual fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. Andrómeda se dedicó al cuidado de su hijo. Después nació Sofía, que nació con un problema en el corazón, y al final Kenia Elizabeth. Ella se encargaba de todo lo que tenía que ver con los niños y la casa mientras su marido trabajaba. Pero el matrimonio no era nada bueno. Según contó la mujer, luego de un año de estar juntos, Jesús comenzó a maltratarla físicamente. También era un hombre que bebía mucho y estaba ausente en la casa. Se gastaba gran parte de su sueldo en fiestas y alcohol, y lo que hacía Andrómeda era hacer manualidades para ganarse un dinero extra. Ella aseguraba que aguantaba todo porque no quería vivir la misma historia de separación de sus padres. El maltrato físico fue presenciado por sus hijos en varias ocasiones. El peor de todos estos episodios se dio cuando ella estaba embarazada de su última hija. La mujer le pidió a Jesús dinero porque estaba teniendo muchos gastos en la casa y con su embarazo. Él, muy enojado, le propinó muchas patadas, lo que provocó que fuese internada en el hospital por varios días con diversos tratamientos para que no perdiera a su bebé. La niña nació en el 7º mes de embarazo.
continuaron con su vida, pero las cosas no mejoraron. Ella comenta que sus amistades y también algunos conocidos le dijeron que no denunciara a su esposo, ya que le podían quitar a sus hijos porque las autoridades la culparían a ella de lo que estaba pasando por seguir viviendo con él. Andrómeda dice que fue ese miedo el que le impidió buscar ayuda legal, ya que incluso declaró que visitó a un equipo de abogados y estos le dijeron que mejor tratara de arreglar las cosas con su esposo y fueran a terapia de pareja. Los episodios violentos eran cosa de todos los días. Tanto Jesús como Andrómeda se hacían daño. Ella incluso hirió al hombre en una ocasión con un cuchillo. En esa ocasión, él no presentó cargos en contra de ella, pero sí tuvo que ser llevado al hospital por la gravedad de la herida que tenía. Luego de unos meses del nacimiento de su hija Kenia Elizabeth, la pareja comenzó a asistir a terapias de pareja para ver si podían salvar su relación, pero estas terapias no les ayudaron en nada. Jesús seguía bebiendo demasiado alcohol, se seguía gastando el dinero y Andrómeda comenta que ya no sabía qué hacer. Tomó una difícil decisión. Decidió internar a su esposo en un centro de rehabilitación para ver si en este lugar lo podían ayudar con su adicción. Eso sí, ella hizo todo el papeleo y gestionó todo esto sin decirle nada a él. Un día llegaron unas personas del centro de rehabilitación para llevarse a Jesús a la fuerza. Ese mismo día, la madre de Jesús interpuso una denuncia en contra de Andrómeda en el Ministerio Público. Esta denuncia la hizo por desaparición forzada. La mujer le dijo a los agentes del Ministerio Público que no había visto a su hijo Jesús en muchas horas. Ella le estaba llamando y él no contestaba y tenía mucho miedo que su esposa le hiciera algo. Esta denuncia quedó constatada en el Ministerio Público, pero ningún agente fue a la casa a buscar a Andrómeda o a Jesús. Mientras todo esto pasaba, el hombre estaba en el centro, pero solamente estuvo 4 horas en este lugar, porque sus amigos, que también eran abogados, lograron sacarlo. Cuando él salió, fue a la casa que compartía con Andrómeda a discutir con ella. Había sido un día muy difícil para la pareja y para la familia en general, pero todo estaba a punto de ponerse peor. Todo esto sucedió el 7 de septiembre de 2015. Luego de que Jesús llegara del centro de rehabilitación, ambos discutieron. La pelea fue tan grande que los vecinos se dieron cuenta. Ellos se gritaron en la casa, luego salieron a la calle para seguirse gritando y Andrómeda le dijo a Jesús que no dejaría que se llevara a sus hijos. Estando ya afuera, Jesús tomó su vehículo y se fue en él. Luego algunos vecinos vieron que Andrómeda ingresó a la vivienda. Luego de algunas horas Jesús regresó a la casa. Cuando él entró, cuenta que pensó que Andrómeda y los niños no estaban porque no se escuchaba ningún ruido. Pero más allá de eso, al entrar se llevó una horrible sorpresa. Cuando entró a las habitaciones, vio a sus hijos en una cama llenos de sangre. En ese momento llamó a los servicios de emergencia para que fueran al lugar. A la casa no solamente llegaron los bomberos, sino llegaron varios agentes ministeriales. Junto con estas personas, Jesús siguió un rastro de sangre hasta un armario. Dentro de ese armario encontraron también a Andrómeda en un charco de sangre. Los socorristas determinaron que la hija menor de 8 meses de la pareja ya estaba sin vida, mientras que la madre y los otros 2 niños fueron llevados a un hospital. Los 3 tenían heridas de cuchillo. Luego de que se llevaran el cuerpo de la pequeña Kenia y también a los heridos, la policía comenzó a revisar la casa. Dentro del lugar encontraría cosas que serían muy importantes para la investigación, entre estas el arma homicida,
un cuchillo de cocina. También en la habitación donde se encontró a los niños había unas cartas. Estas cartas supuestamente fueron escritas por Andrómeda. Iban dirigidas a diferentes miembros de su familia. Cuando la policía comenzó a leer las cartas, se dieron cuenta que Andrómeda tenía un plan. Ella quería suicidarse y también, además de eso, quería asesinar a sus hijos. Supuestamente, según lo que escribió en las cartas, lo hizo porque tenía miedo que Jesús los separara de ella. Así que con estas cartas se comenzó con la hipótesis principal del caso. Andrómeda quería matar a sus hijos y luego suicidarse. Las indagatorias primarias nos arrojan que fue un homicidio de la madre en perjuicio de uno de sus hijos de meses de edad y 2 menores más que se encuentran lesionados. Y posteriormente trató de suicidarse la señora. Unas horas después, Andrómeda se despertó en el hospital. Dijo que no recordaba nada de lo que había pasado e incluso, según los médicos, ella preguntó por sus hijos. Allí le dieron la noticia que su hija menor había fallecido y que sus otros 2 hijos estaban en cuidados intensivos. A pesar de que seguía diciendo que no recordaba nada, le dijeron también que estaba detenida por asesinato e intento de asesinato. Poco después se supo que su hija de 2 años también falleció. Ella seguía firme en que no recordaba nada y que no sería capaz de hacer un hecho tan horrible a sus hijos. En el hospital le hicieron un examen toxicológico y encontraron en su organismo restos de benzodiazepina, un medicamento con efectos sedantes y ansiolíticos. La dosis, si bien no era letal, era bastante alta, por lo que la hipótesis del suicidio era cada vez más certera para las autoridades. Cuando Andrómeda fue dada de alta, la trasladaron al penal del Topo Chico, ubicado en Monterrey. En ese centro de reinserción social, ella tendría que mantenerse hasta que comenzara todo el proceso en su contra. Mientras Andrómeda todavía estaba en el hospital, su abogado defensor dijo que estaba viendo algunas cosas en el proceso que no le gustaban para nada. Comentó que Jesús ya había trabajado en el Ministerio Público en la parte penal y que por eso él tenía distintos amigos en el lugar. Declaró que él veía que estaban teniendo un trato preferente con él y que además le estaban dejando hacer cosas que en un proceso con otra persona no le hubieran dejado hacer. Y es que Jesús llegó al día siguiente del crimen a la casa, la escena del crimen. Se bañó, se cambió de ropa y se llevó algunos objetos. Para el abogado de Andrómeda, esto no tendría que haber pasado, porque al final de cuentas la casa era una escena del crimen y él podría haberla alterado. También comentó que fue acompañado por policías ministeriales, policías que no tendrían que haberlo acompañado en ese momento. Agregó que le está tramitando un amparo y que resulta extraño el trato que le dan al padre de los menores. Sí, lo conozco, no que sea mi amigo, pero sí sé de él, que fue secretario del juzgado de distrito en materia penal. Lo ubico solamente de vista. Pero las autoridades negaron completamente este supuesto trato preferencial a Jesús. Dijeron que le dejaron entrar en la casa porque uno era su vivienda y porque además ya habían pasado 12 horas desde que la policía había llegado para recolectar las pruebas, por lo cual ya todo el proceso había terminado. Dijeron además que lo habían acompañado policías ministeriales debido a la denuncia que había en el Ministerio Público por la desaparición forzosa, pero que en ningún momento se trató de darle un mejor trato que a otros. El día siguiente era necesario recabar prendas de los menores, algunas pruebas periciales que no podemos hacerlas sin el consentimiento del que habita el domicilio. Con ello te digo que definitivamente no hubo ningún privilegio, sino que al contrario, era cumpliendo con la función que se realizó. Eso fue al día siguiente, ya después de estar entrevistado toda la noche ahí en la ministerial. Mientras pasaban los días, el hijo mayor de Andrómeda y Jesús se fue recuperando de sus heridas. Su padre lo internó en un hospital privado donde fue asistido por distintos profesionales.
Para las autoridades era muy importante que el niño declarara, ya que al final era el único testigo de todo lo que había pasado en la casa. El padre del niño no permitió que su hijo fuese entrevistado por policías, pero sí accedió a que lo hiciera un equipo de psicólogos especializado. El pequeño hizo una tremenda declaración. Dijo lo siguiente: «Fue mi mamá quien nos atacó». Estas palabras fueron muy importantes para la fiscalía, ya que la declaración se convirtió en una pieza clave. Eran la mayor prueba que ellos tenían en contra de Andrómeda. El juicio tardó en iniciar debido a diversos amparos que puso la defensa de Andrómeda. Uno de estos amparos se dio unos meses después del crimen, ya cuando la policía estaba avanzando en las investigaciones y se estaba tratando de tener la fecha de la primera audiencia del juicio. Los abogados de Andrómeda dijeron que el proceso no podía ser válido, ya que cuando Andrómeda fue imputada estaba en el hospital. No le leyeron sus derechos y además de eso todavía estaba bajo la influencia no solamente de las pastillas que se había tomado, sino de distintos calmantes que le habían dado en el hospital. Así que ella no era 100% consciente de lo que estaba sucediendo. El juez aprobó este amparo e hizo que el Ministerio Público y la Fiscalía volviera a empezar la investigación desde cero. Es decir, que todas las diligencias que ellos ya habían hecho tenían que volverlas a hacer para que tuvieran valor probatorio en el juicio. En el año 2017, cuando el proceso ya iba de nuevo encaminado, se suspendió todo de nuevo por otro amparo puesto por la defensa. La defensa de Andrómeda incluso intentó que la mujer saliera de la cárcel y esperara fuera el juicio, pero esto fue algo que el juez dio por negativo. Pensó que lo mejor era que ella estuviese en la cárcel. Ya empezado el juicio, la defensa trató de declararla inimputable, asegurando que no podía afrontar la situación, ya que sufría de una desesperación sumada a un estrés profundo combinado con agresividad. El juez, leyendo el informe psiquiátrico, dijo que consideraba que Andrómeda sí podía afrontar el juicio y se iniciaron a presentar todos y cada uno de los alegatos. Una prueba que llamó mucho la atención durante el juicio y tomó mucho protagonismo en la investigación fue el cuchillo que la fiscalía presentó como el arma homicida. La defensa quería que este cuchillo no fuera considerado en el juicio por un motivo. Se encontró en él una huella de Andrómeda, pero esta huella era de la mano derecha y Andrómeda es una persona zurda. Para la defensa, si ella iba a cometer un acto tan horrible, tenía que tener fuerza en la mano y para eso obviamente utilizaría su mano dominante. Mientras que la fiscalía dijo que no necesitaba mucha fuerza para poder acuchillar a sus hijos porque eran muy pequeños y además en ese cuchillo había rastros de sangre que concordaban con los de los niños y con los de Andrómeda, y que además el cuchillo se había encontrado en el ropero donde Andrómeda estaba, así que al final, más allá de que de qué mano fuese la huella, para ellos todas las demás cosas sí lo hacían el arma homicida. Otra cosa de la cual la defensa quiso hablar fue de las 8 heridas que Andrómeda tenía. Para ellos esto no era nada común en un suicidio. Además, también supuestamente que si hubiese tomado algunas pastillas no quería decir que ella se quisiese suicidar. Según los abogados, ella dijo que las había tomado porque quería dormir. Andrómeda directamente nunca dio una declaración ante el juez, solamente lo hizo mediante sus abogados. Se presentaron todas las pruebas y testigos y en el año 2018 se dio un veredicto. Fue llevada por paramédicos de la Cruz Verde al hospital universitario. La investigación del caso se prolongó hasta la mañana del martes, donde se pudo captar la llegada del padre de las víctimas. Andrómeda fue condenada a 56 años de cárcel por
por el asesinato de sus 2 hijas y por el intento de asesinato de su hijo mayor. Ella ha estado en una cárcel de Monterrey todo este tiempo y recientemente dio una entrevista en la cual sigue diciendo que no recuerda nada y además que es inocente. En esta entrevista también quiso dar a entender que la persona que había planeado todo era su esposo, que él seguramente contrató a alguien para que les quitara la vida y que esto lo había hecho para vengarse de ella. En este momento la sentencia de Andrómeda ya está fija, ni sus abogados ni tampoco ella han dicho de presentar algún recurso, y para las autoridades la mujer esa noche trató de asesinar a sus 3 hijos y luego suicidarse. Siendo yo una persona que obviamente conozco, ¿usted cree que yo, si me hubiera querido suicidar, no lo hubiera logrado? Si soy embalsamadora, sé por dónde corren las arterias, las venas. ¿Cómo me iba a equivocar a ese grado? ¿Me está diciendo que alguien hizo esto y no usted? Sí, es lo que le estoy diciendo. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial. Andrómeda no había dado ninguna entrevista a los medios hasta hace unas semanas, cuando salió un pequeño documental de su caso contando su lado de la historia. ¿Hubo muchas inconsistencias? Yo creo que sí, pero también hubo muchas pruebas que la inculpaban, especialmente el testimonio de su hijo, así que todo esto pues llegó a inculparla. Para la mayoría de población, o creo que para todos los que conocen el caso, Andrómeda era una madre que no quería perder en contra de su esposo. Ella no estaba bien psicológicamente y por eso decidió quitarle la vida a sus hijos y además quitársela a ella. Ahora está en una prisión, tendrá que cumplir la pena que le dieron y su hijo está viviendo con su padre, está tratando de darle la vida más normal posible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otros canales, tengo 2 más, uno donde hablo igual de historias de la vida real, pero que no tienen un toque criminal como estas, no tienen nada de investigación policial, y otro donde sí hablo de estos mismos temas, pero comparto espacio con mi novio. Se los dejaré en la descripción y en mis redes sociales me encuentran como LesmaVR, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.